Permítame que son un montón ustedes. Ya la silencio. Veamos. Ah, ya estuvo, ella se silenció. Bien, solo les coloco la presentación. Permítanme, ya casi iniciamos. ¿Logran ver la presentación, chicos? Sí, ya se Sí, puede se ver. ve. Ok, bien. Solo se la voy a poner aquí. Ah, ok. Bien, la semana pasada hablamos sobre las enfermedades genéticas, pero como abarca una gran cantidad de enfermedades, no se podía abarcar solamente en una clase. Ahora continuamos con la segunda parte de las enfermedades genéticas. En este caso, veamos, aquí tenemos a las acidemias orgánicas. Las acidemias orgánicas, de manera general, esas están formadas o causadas por un bloqueo enzimática en las vías de degradación de algunos aminoácidos de cadena ramificada. Por ejemplo, tenemos si recuerdan la clase pasada, los aminoácidos de cadena ramificada, ¿cuáles son? Incluso les puse un acrónimo por ahí. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Sí? Leucina, isovalina y Ajá, ajá, continúa. Sí, sí, esos son solamente esos tres. Correctamente esos tres. Vale, entonces de esos casos, cuando hay un bloqueo de esta degradación de estos aminoácidos, pero vamos a hablar únicamente en este caso de en este caso de la acidemia isovalérica y la acidemia metilmalónica. En este caso hay más, pero nos vamos a enfocar solamente en esas dos. Esas enfermedades son muy raras a manera general, cada una tiene una incidencia diferente, pero si hablamos de una manera general, pueden ser de un caso en 50,000 recién nacidos vivos o un caso en 100,000 recién nacidos vivos. Entonces, la detección de esas enfermedades ha ido mejorando con los años. Recordemos que se han ido desarrollando nuevas tecnologías. Ahora tenemos el tamizaje neonatal, que lo vamos, si recordamos, en este país, bueno, la clase pasada le dije que solo había para hipotiroidismo congénito, pero averiguando mejor, hay unos nuevos lineamientos de que lo sacaron el año pasado que aplica solamente para el seguro, que hay más enfermedades que pueden ser detectadas a través del tamizaje neonatal, no solamente el hipotiroidismo congénito, solamente para aclarar esa parte. Sí hay tamizaje para muchas más enfermedades, pero aquí tenemos como las más principales, por así decirlo. Entonces, nosotros como médicos, si nosotros tenemos una sospecha de un recién nacido vivo, por ejemplo, que tiene una descompensación metabólica, que generalmente es una acidosis metabólica, nosotros le brindamos el tratamiento adecuado y sin embargo con eso no mejora, no responde al tratamiento. Entonces, ahí en ese momento, nosotros debemos tener una espinita que puede tratarse de una acidemia orgánica. Entonces, hasta en ese momento que no ha respondido a ningún tratamiento, por ejemplo, si tiene un desequilibrio electrolítico, nosotros tratamos de compensarlo, ponemos líquidos y otras cosas, que eso lo van a ver ustedes más adelante ya en el área clínica. Entonces, aquí solamente para que ustedes afiancen su conocimiento antes de entrar al área clínica. Entonces, en estos casos, la edad de presentación puede variar, sí, porque pueden ser desde recién nacidos, pueden ser niños, pueden ser formas juveniles que inician en la adolescencia o pueden iniciarse de forma tardía, que como les comentaba en la clase pasada, no es que se desarrolle hasta
la edad adulta o de una forma tardía, sino que probablemente ya tenía ese diagnóstico, pero lo tiene de una presentación de forma leve. Entonces, esas características se van manifestando desde la niñez, pero como no se le dio como un diagnóstico adecuado, ha ido avanzando y avanzando y avanzando el cuadro, que incluso lo podríamos encontrar con un retraso mental profundo. Eso va a depender de la enfermedad que nosotros estemos hablando. Ahora, ya si es una forma tardía, bueno, de igual forma, si es una forma temprana, es una forma tardía, puede aumentar la mortalidad, más que todo en la forma temprana. En la forma tardía, sí, también va a afectar, podría tener un mal pronóstico, pero tienen una mayor supervivencia que si se presenta cuando son más chiquitos los pacientes. Entonces, lo único que va a afectar más que todo es su calidad de vida. Eso a manera general. No estoy especificando qué tipo de acidemia, sino que solo como una introducción. Ahora continuamos con la siguiente. Aquí tenemos a la acidemia isovalérica. Estas siempre son, recuerda que son enfermedades extremadamente raras, sin embargo, yo he tratado de colocarles como las más frecuentes que podrían darse. En este caso, cuando hablamos de la acidemia isovalérica, es una enfermedad causada por una deficiencia de esta enzima, la cual es isovaleril coenzimo isovaleril coenzimo A deshidrogenasa, perdón, la cual va a catalizar la conversión de isovaleril coenzimo a metilcrotonil coenzimo A. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se ve afectada su vía metabólica. En este caso, cuáles son como los metabolitos que se van acumulando en plasma o en orina. Entonces, en estos podemos encontrar que es la isovaleril coenzimo A o isovaleril glicina, que también lo vamos a encontrar en la orina. La incidencia de esta enfermedad abarca de un caso en 250,000 recién nacidos vivos. Entonces, como ven, son extremadamente raras. Sin embargo, como les enfatizo nuevamente, he tratado de poner las más frecuentes. Entonces, ¿dónde se encuentra la afectación para que pueda darse una acidemia isovalérica? Esa se encuentra en el gen IBD. Recuerden, el gen IBD, la cual está localizada en el cromosoma 15 en su brazo largo. Eso lo van a ver en la próxima clase, pero recuerden, cuando vemos una P es un brazo corto, cuando vemos una Q es un brazo largo, para que ustedes lo puedan identificar y ustedes no se puedan confundir a la hora de leer un cromosoma o cuál región es la que está afectada. Pero como les comento, la nomenclatura de los cromosomas sí lo van a ver ya la próxima clase. Eso es como un adelanto. Entonces, ¿qué sucede en esas posiciones? El cromosoma 15 en su brazo largo. Aquí tenemos que en la posición 282 se cambia un aminoácido de alanina por valina. Entonces, ese cambio es suficiente para que pueda provocar una acidemia isovalérica. Ahora, en la clase pasada hablábamos de los patrones de herencia a través de los cuales pueden transmitirse las enfermedades a las futuras generaciones. En este caso, se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Recuerdan qué significa autosómica recesiva o cuál es la probabilidad que podría verse afectado un paciente con acidemia isovalérica? ¿Recuerdan? Por lo menos la probabilidad. ¿Recuerdan, chicos? 50%. No. ¿Alguien más que pueda opinar? Recordemos que los tipos de herencia es al azar, no es que con el primer embarazo va a estar eh, afec- afectado y el segundo ya no. Entonces es bien, 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 bien al azar. ¿Alguien más? ¿Recuerdan? ¿No? Vamos a escoger a alguien de ustedes. Veamos. Jeremy Rafael. A ver si me pusieron atención en la clase pasada.
Honestamente no recuerdo, doctor. Ajá, dormidos estaban, vean. Solo para hacer un pequeño recordatorio, entonces recordemos que la herencia autosómica recesiva necesita tener ambas copias afectadas en los cromosomas, en cada par de cromosomas. Recordemos que la probabilidad de que un paciente pueda manifestar la enfermedad es el 25% que sea sano y 50% que sean portadores. Entonces, la probabilidad de que un paciente pueda padecer una acidemia isovalérica solamente es 25%. Hoy sí queda claro, por si no lo había entendido, comprendido con la clase anterior, ¿sí? Sí, doctora. Bien, ahora, aquí tenemos las vías metabólicas, bueno, la vía catabólica a través de la cual es degradada la leucina y en donde se encuentra la afectación para que pueda presentarse una acidemia isovalérica. Como vemos acá, la leucina, aquí está, quiero ver si ustedes pueden ver el cursor. Ahí está, tenemos a la leucina. Recordemos que ese es un aminoácido cetogénico. Aquí tenemos que este, los pocos aminoácidos que son cetogénicos, ya que tienen la capacidad de producir acetoacetato y acetilcoenzimo A. Entonces tenemos que esta tiene todos los aminoácidos para catabolizarse necesitan pasar por una reacción de transaminación para formar su alfa-cetoácido. En este caso, tenemos que la leucina se transamina y va a formar el ácido 2-oxoisocaproico. Entonces, como componente tiene que seguirse degradando y tiene que sufrir una reacción de deshidrogenación. Entonces, aquí vemos que aquí va a formar ya por medio de la alfa-ceto-isovalerato deshidrogenasa, forma el isovaleril coenzimo A. Entonces, el defecto que encontramos en una acidemia isovalérica es que este ya no puede seguirse catabolizándose hacia metilcrotonil coenzimo A, sino que hay un bloqueo en esa parte de la vía porque hay una deficiencia de la isovaleril coenzimo A deshidrogenasa. Entonces, ese va a formar algunos metabolitos como por ejemplo dime, Diego. ¿Tienes alguna pregunta? Bien, bueno, si tienen preguntas, chicos, por cuestiones de tiempo, le vamos a dejar hasta el final. Bien, aquí como les estaba comentando, comienza a haber un acúmulo de isovaleril coenzimo A, tanto en plasma como en orina, y este puede seguirse metabolizándose, valga la redundancia, hacia sus metabolitos, como por ejemplo la isovaleril glicina. Entonces aquí tenemos que en una persona normal, las proteínas las proteínas de origen exógeno, como vemos acá, las proteínas y las grasas de los alimentos tienen que degradarse hacia sus aminoácidos para que esos puedan entrar, puedan degradarse y posteriormente puedan formar otras proteínas, puedan formar una fuente de energía y con ello pueda tener un buen patrón de crecimiento y desarrollo para la edad del paciente. Eso sucede en una persona normal. Entonces, ¿qué sucede en la acidemia isovalérica? En este caso tenemos que como hay un defecto enzimático que está bloqueando la degradación de ese aminoácido, no puede brindar la suficiente energía y no obtiene el crecimiento necesario para la edad del paciente. Recordemos que tiene que cumplir, si es un niño, tiene que cumplir hitos del desarrollo para saber si está como en su desarrollo óptimo. Entonces, si no cumple esos hitos del desarrollo, no está creciendo de una forma adecuada. Entonces, aquí vemos, aquí, eh, perdón, se me fue la mente un ratito. En este caso, la isovaleril coenzimo A se va acumulando
en la sangre y ya no puede seguirse metabolizando. Entonces aquí vemos que hay otros componentes como por ejemplo el hidroximetilglutaril coenzimo A y el acetoacetato que también podrían estar relacionados con la síntesis de los cuerpos cetónicos y la síntesis del colesterol. Ahora, veamos la siguiente diapositiva. En este caso, la isovaleril-glicina, aquí cuando se va acumulando ya en orina da como y en plasma también da como un olor muy característico, pero muy característico que aquí se los he colocado en esta imagen, que es como un olor a pies sudados. Pies sudados o como un olor, bueno, a pies sudados, a eso se puede como concluir. Ahora, las manifestaciones clínicas, esas pueden ser de una forma aguda neonatal o una forma infantil crónica intermitente. Si se presenta en los neonatos, entonces tenemos que pueden presentar vómitos, acidosis metabólica. Si nosotros tomamos, por ejemplo, los gases arteriales, tiene rechazo a la vía oral, es decir, que no, el bebé está rechazando la lactancia materna exclusiva. Si estuviera con la lactancia materna exclusiva, también con fórmula, es que decir que no quiere de ninguna manera tomar lechita. Entonces, eso lo puede llevar a la deshidratación y posteriormente a letargia. Letargia, recordemos que es como un estado en el que no está completamente en coma, pero tampoco está completamente lúcido. Entonces, incluso en los neonatos podemos percibir este olor característico que es el pies con olor a queso. Entonces, en este caso, la forma aguda neonatal, si nosotros también tomamos ya otros exámenes de laboratorio, podemos encontrar hiperamonemia, pancitopenia, podemos encontrar elevaciones de la concentración de glucosa y disminución de las concentraciones séricas de calcio. Ahora, en la forma infantil crónica intermitente también presentan crisis metabólicas, las cuales algunos signos o síntomas que pueden presentar es vómito, acidosis, una cetoacidosis, siempre va a presentar el olor a pies sudados, pueden estar letárgicos o pueden estar con coma. Y si se presenta, por ejemplo, ya en los adultos, aquí ya podríamos encontrar como un grado de retraso mental, es decir, que no tiene un coeficiente intelectual que debería tener ya un adulto. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar o cómo vamos a confirmar que un paciente que nosotros tenemos sospecha que tiene una acidosis isovalérica, que vamos a encontrar que tenemos, le vamos a tomar exámenes de laboratorio que son ya más específicos, no es que sean de entrada. Recordemos que todos esos exámenes los vamos a tomar cuando nosotros ya agotamos todos los recursos, entonces ya nosotros sospechamos que puede ser un defecto a nivel genético. Entonces aquí vamos a encontrar concentraciones elevadas de isovaleriglicina. Las disculpas del caso si ustedes escuchan a mi perrito, pero ladra muy fuerte. En este caso vamos a encontrar concentraciones elevadas de isovaleriglicina. Recordemos que es un metabolito que podemos encontrar en plasma y en orina. Entonces, siempre va a haber una elevación de este metabolito, aunque el paciente no tenga ninguna manifestación, es decir, que no esté en crisis. Por ejemplo, que el paciente se encuentre normal, no tiene deshidratación, su estado neurológico es adecuado, por así decirlo. Siempre vamos a encontrar concentraciones elevadas. No importa si esté con síntomas o no, siempre lo vamos a encontrar con esas concentraciones altas. Entonces, pero van a empeorar cuando ya entra en una crisis o una descompensación metabólica, ya que el isovaleriglicina lo podemos encontrar de 100 a 500 veces más altas de lo normal. Entonces, si queremos ser más específicos todavía, podemos realizar otro examen, como por ejemplo la cromatografía de gases por espectrometría en orina. Aquí vamos a confirmar que hay concentraciones muy elevadas del metabolito isovaleriglicina. Ahora entramos a otro tipo de acidemia orgánica, que en este caso es la acidemia metilmalónica. En el caso de la acidemia metilmalónica,
se considera como la más común de las acidemias orgánicas. Entonces, incluso es como el que se coloca más en los tamizajes neonatales para que pueda ser detectado. Ahora, ¿a dónde se encuentra el defecto y cuál es la enzima afectada en una acidemia metilmalónica? En este caso tenemos que puede verse afectada la metilmalonilcoenzima A mutasa o puede haber defectos en el metabolismo de las cobalaminas, ya que esta enzima necesita como cofactor a la desoxiadenocobalamina. Entonces, en este caso puede haber un defecto tanto en su síntesis o en su transporte o un defecto específicamente de la metilmalonilcoenzima mutasa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar elevada? ¿Cuáles son las concentraciones elevadas que vamos a encontrar en este caso de la acidemia metilmalónica? Es el ácido metilmalónico. La incidencia de esta enfermedad es 1 en 50,000 o 1 en 100,000 recién nacidos vivos. Entonces, aquí, ¿dónde se encuentra el defecto de la acidemia metilmalónica? Tenemos que puede ser en el cromosoma 6, vemos una P, entonces es un brazo corto. Si es un defecto de la enzima metilmalonilcoenzima A mutasa, pero si hay un defecto en la síntesis o transporte o el metabolismo de las cobalaminas, entonces los cromosomas que se van a ver afectados son diferentes. Porque, por ejemplo, aquí tenemos en este caso pueden ser divididos en 4 tipos. Nos vamos a enfocar más que todo en, por ejemplo, en el caso del metabolismo de las cobalaminas, tenemos a la CB1A, tenemos a la CB1P, CB1H y CB12. Entonces, las principales o las que más nos interesan es la CB1A y CB1B. Entonces, ¿dónde se encuentra el defecto? Si se ven afectadas estas, por ejemplo, a nivel genético se va a ver afectado el cromosoma 4q31 si es CB1A o el cromosoma 12q24 si es la CB1B. Entonces, recuerden que van a estar implicadas en la síntesis de la desoxiadenocobalamina. Ahora, el tipo de herencia a través del cual se hereda la acidemia metilmalónica es autosómico recesivo. Entonces, el porcentaje que se vería afectado sería un 25%. Ahora, aquí vemos que a dónde tenemos la enzima. Aquí, por ejemplo, tenemos el catabolismo de la isoleucina, la metionina, treonina y valina, porque la acidemia metilmalónica va a estar implicada en el catabolismo de algunos ácidos de cadena ramificada como la isoleucina y valina, pero también podemos encontrar otros como por ejemplo la metionina y la treonina y algunos ácidos grasos de cadena impar, incluso el colesterol. Entonces, esos tienen que degradarse hacia propionilcoenzima A, luego metilmalonilcoenzima A. Entonces, aquí tenemos que el metilmalonilcoenzima A tiene que degradarse hacia succinilcoenzima A. Entonces, aquí va a haber como un bloqueo porque no va a poder formarse la succinilcoenzima A porque hay un defecto en esta enzima. Entonces, aquí tenemos que va a haber un aumento de la metilmalonilcoenzima A en todos los fluidos fisiológicos, llámese plasma, puede ser orina, puede ser sudor. En todos esos fluidos lo vamos a encontrar aumentado. Entonces, no solamente va a ser un defecto a nivel de esta enzima, porque este requiere un cofactor que es el desoxiadenosilcobalamina. Este lo utiliza como cofactor, pero si hay algún defecto tanto en su síntesis como en su transporte, entonces también vamos a encontrar que hay una deficiencia o nos vamos a encontrar ya en la presencia de una acidemia metilmalónica. Ahora, la acidemia metilmalónica podría responder a grandes cantidades de vitamina B12. Por ejemplo, si hay un defecto exclusivamente de esta enzima, por ejemplo, que es la metilmalonilcoenzima A mutasa,
si responde o no a grandes cantidades de vitamina B12, ya como tratamiento la podemos clasificar como MUT o MUT 0. Entonces, en este caso, tenemos acá que la acidemia metilmalónica en un paciente normal, aquí tenemos las proteínas de origen animal, que esos pueden de origen vegetal o animal, que pueden provenir de carnes, pueden provenir de lácteos, puede ser carnes rojas, carnes blancas, depende de cuál sea el consumo del paciente, pero tienen que ser de los alimentos si es fuente exógena. Entonces tenemos que esos aminoácidos, por ejemplo, los de cadena ramificada como la isoleucina, la valina, y entre otros como la metionina y la treonina tienen que ser degradados. Tienen que ser degradados para formar otras proteínas, ya sean musculares, proteínas que nosotros requerimos para nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces, esta para poder metabolizarse necesita a ley la vitamina B12, que en este caso es la cobalamina, para obtener la suficiente energía y un adecuado crecimiento. ¿Qué es lo que sucede en una acidemia metilmalónica? Que estos no pueden degradarse. Aquí tenemos que esas enzimas no van a degradarse porque hay una deficiencia eh, de la enzima que ya estamos hablando, o hay un defecto en la síntesis o en el transporte de la cobalamina. Entonces, este se va a ir acumulando en los fluidos corporales, lo que les estaba comentando, puede ser en orina, puede ser en plasma, puede ser en sudor incluso, lo cual nos va a dar ciertas manifestaciones clínicas. En este caso, aquí tenemos las manifestaciones clínicas como la forma infantil, que en este caso no responde a la vitamina B12, aquí tenemos, y esa va a ser la forma más común que vamos a encontrar en los pacientes. Es decir, que esa vamos a encontrar más que todo la forma infantil o una respuesta parcial a la vitamina B12, pero en menor frecuencia. La más grave es esta, la que sí se presenta en el caso de la forma infantil. Ahora, veamos cuáles son algunos como signos o síntomas que podrían presentarse en un cuadro de esta acidemia. Por ejemplo, pueden ser vómitos, puede presentar letargo, puede presentar incluso una deshidratación muy profunda. Si nosotros realizamos exámenes de laboratorio y un aumento de la brecha aniónica, podemos encontrar una acidosis metabólica, una cetonemia, una hiperamonemia y una hiperglicemia. Ahora, otra clasificación depende del fenotipo que nos encontremos, tenemos que es la respuesta parcial a la vitamina B12. En este caso, no es que se presente de una vez, sino que cuando hay una abundante ingesta de proteínas, es decir, tras una comida que sea alta en proteínas, por ejemplo, que sea una dieta rica en carnes, ya sea carne blanca, sea carnes rojas, que sea alto consumo de lácteos incluso, o ante cuadros infecciosos. Entonces, hasta en ese momento se puede desarrollar una acidemia metilmalónica con respuesta parcial a vitamina B12. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a comprobar que sí, que estamos ante la presencia de esa acidemia? Vamos a encontrar una elevación del ácido metilmalónico y el ácido metilcítrico en la orina, pero también podemos cuantificar la actividad de la enzima metilmalonilcoenzima mutasa en leucocitos o en cultivos de fibroblastos de la piel. Ahora, entramos ya con las mucopolisacaridosis. De las acidemias orgánicas, solamente les he colocado esas dos. ¿Hay más? Sí, pero nos vamos a enfocar en esas dos. Ya en la bibliografía sí pueden encontrar más, pero como les digo, esa nos vamos a enfocar en la clase B. Ahora, encontramos ya el síndrome de Horler, también conocido como mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces, ustedes encuentran mucopolisacaridosis tipo 1 o síndrome de Horler, nos referimos a lo mismo. Pero bueno, ya van a ver más adelante que también hay una subclasificación, depende de más que todo del fenotipo característico, que también puede ser síndrome de Horler, puede ser síndrome de Horler-Shey o solo síndrome de Shey, y siempre va a ser parte de una mucopolisacaridosis tipo 1. Ahora, ¿cuál es el defecto que vamos a encontrar en el síndrome de Horler? Aquí tenemos que va a haber una deficiencia de una enzima lisosomal, que eso es a nivel del lisosoma. Recordemos que los lisosomas son las encargadas de degradar
ciertos componentes o moléculas muy complejas, ya que contienen enzimas que son específicamente para eso, como las hidrolasas ácidas. Entonces aquí hay una deficiencia de una enzima lisosomal, es decir, que no se va a degradar. Aquí tenemos que la enzima afectada es la alfa hidroronidasa. Entonces, esta deficiencia lo que hace es que va a impedir el catabolismo de los glucosaminoglicanos, los cuales entonces se van a ir acumulando en plasma como el dermatansulfato y el heparansulfato. Entonces, esos se van a ir a depositar a diferentes tipos de tejido, como el tejido conectivo, el tejido óseo, el tejido epitelial, incluso en el medio intercelular. Entonces, la deficiencia lo que va a hacer es que se va a depositar a esos tejidos y va a causar un daño multiorgánico. Entonces, dependiendo de su presentación clínica, la vamos a dividir en tres tipos, que tenemos síndrome de Hurler, solamente Hurler, que es la más severa, el de Hurler-Shea, que es la forma intermedia, y solo el síndrome de Shea, la cual es la forma más leve. Cualquiera de los tres que estemos hablando siempre forma parte de una mucopolisacaridosis tipo 1, así que no vayan a olvidar eso. Ahora, el tipo de patrón a través del cual se hereda el síndrome de Hurler es autosómico recesivo, es decir, que hay un 25 de probabilidades que pueda haberse afectado el paciente. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el defecto genético en el síndrome de Hurler? Aquí tenemos que hay una afectación del gen YUDA, aquí vemos acá, que este va a estar localizado en el cromosoma 4 en su brazo corto. Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan distinguir de todas esas enfermedades donde a nivel genético cuál es la afectación que se encuentra en cada una de esas enfermedades, porque dependiendo de su afectación así puede variar la presentación clínica, cuál es el tipo de enfermedad o error innato del metabolismo del que estemos hablando. Ahora, en este caso, por ejemplo, hay más de 30 mutaciones que se han encontrado en el gen YUDA y de forma general de síndrome de Hurler, porque eso va a depender del tipo de variedad clínica del que nosotros estemos hablando, presenta una facies purta. Pues una facies, bueno, les he colocado en la siguiente diapositiva como una similitud que se ha encontrado en el rostro de esos pacientes, que es muy, muy, muy característico. También podemos encontrar alteraciones oculares, es decir, que hay una opacidad corneal. Esto es muy importante porque es un como signo característico de este síndrome. También podemos encontrar algunos defectos articulares. Ya vamos a ver en qué tipo de articulaciones podemos encontrar esos defectos. Ahora, aquí tenemos el síndrome de Hurler. En el caso que solamente es síndrome de Hurler, que aquí vemos, ¿cómo es que se llamaba eso? Permítame, se me ha olvidado el nombre. Es una facies, ay, permítame que se me fue el nombre, pero bueno, ya me voy a recordar. En el caso del síndrome de Hurler, aquí tenemos que es principalmente es en lactantes y aquí ya tenemos que hay un retraso mental profundo. Por ejemplo, aquí les he puesto un paciente, aquí se presenta a los 4 años en ese paciente, pero desde antes ya tenía el diagnóstico de una mucopolisacaridosis. Si vemos acá las características físicas que tiene una cifosis, si vemos acá una cifosis muy marcada, si ven, tiene una talla baja que no corresponde a su edad porque a ese paciente siempre se le dio seguimiento. Entonces, aquí tiene 4 años, pero en estas imágenes que están a la derecha ya tiene 10 años, la cual no es una estatura ni un desarrollo que debería tener un niño de 10 años. Si vemos acá en su rostro, tiene como unos labios que son prominentes, incluso podemos encontrar una macroglosia, es decir, que hay un crecimiento o un aumento de tamaño de la lengua que es posible que incluso pueda salir incluso estando la boca como cerrada. Tenemos un puente nasal que está muy deprimido. Aquí vemos acá que hay como una pronunciación bien característica. Si vemos acá que eso no ocurre en una persona normal, sí podría ocurrir, pero generalmente va asociado a enfermedades genéticas. Entonces, si vemos acá, tienen abundante cabello porque incluso podrían presentar hirsutismo, ya sea general o solamente a nivel de cabello. En este caso tenemos que, si vemos acá, las cejas son bien pobladas por el hirsutismo que padecen.
Otra característica que podemos encontrar en sus extremidades es que hay como unas manos en garras, como la que las manos estuvieran no contraídas, pero tienen como una posición muy característica. Entonces, aquí en ese síndrome de Horler vamos a encontrar que es muy frecuente encontrar que podemos detectar una opacidad corneal. No fue el caso de ese paciente, pero sí lo podemos encontrar en el caso del síndrome de Horler. Entonces, también él fue a pasar consulta porque de pequeño él padece, ese es un caso real, es un caso real. Me gusta colocarles casos reales para que ustedes puedan ver cuáles son como las manifestaciones clínicas de esos pacientes. Entonces, ese paciente de muy pequeño, ni siquiera el año había cumplido cuando pasó consulta porque él presentaba cuadros infecciosos respiratorios muy frecuentes. Entonces, se le dio tratamiento, pero vieron que tenía como un retraso mental, en ese momento no era tan marcado, pero cuando ya creció fue progresando porque lastimosamente no tenía como, al inicio no tenía como un diagnóstico definitivo, sino que hasta mucho después. Entonces, las características se le fueron desarrollando siempre, por lo cual tenía un compromiso neurológico muy profundo, tenía una visceromegalia que se le detectó una hepatomegalia, específicamente, es decir, un agrandamiento del hígado. Ya recordé el nombre, chicos, perdón, pero es una fase de gárgola. Aquí vemos acá en esta imagen que es como una criatura mitológica que la podemos encontrar más que todo en estructuras arquitectónicas, pero bueno, es la fase, como vemos acá, de esta gárgola, es como como una muy, un rostro muy tosco, como muy engrosado. Entonces, si vemos acá las cejas como que son muy prominentes, los labios también, incluso la forma de la cara es como cuadradita, es como como facciones muy gruesas, por así decirlo. Entonces, esos pacientes generalmente el síndrome de Horler no tiene como un buen pronóstico años porque ese chico lastimosamente murió ya cumpliendo los 10 años. Ahora, si vemos acá, aquí tenemos el síndrome de Hurley-Shea, aquí tenemos en este caso que puede iniciar ya en la edad preescolar o escolar y aquí vamos a encontrar que podría tener un retraso mental, sí, pero no va a ser tan severo como en el síndrome de Horler. Aquí también hay enfermedades respiratorias asociadas, enfermedades cardiovascular. Aquí sí es frecuente encontrar opacidad corneal, no tanto como en el síndrome de Horler, solo el síndrome de Horler, pero sí vamos a encontrar que tienen afectaciones articulares. Si vemos acá en este paciente, también es un caso real que tiene 18 años. Si vemos acá que tiene como em, vemos acá que las articulaciones no están desarrolladas, su rostro es como muy engrosado, tiene abundante cabello. Si vemos acá sus labios se ven como engrosados y también tiene como un tórax en guía, así se conoce, que es como las costillas están muy prominentes y también el esternón. Si vemos aquí se ve como más característico en la tipo Shea. La tipo Shea es la forma más leve que podríamos encontrar en el síndrome de Horler. En este caso, por ejemplo, los pacientes sí podrían tener un crecimiento normal, podrían desarrollarse sin sin ninguna alteración a nivel neurológico, pero sí presentan como algunas características bien particulares. Si vemos acá, también tenemos el tórax en guía, si vemos en este caso que está bien pronunciado el esternón y también las costillas. En las articulaciones que pueden verse afectadas, más que todo pueden ser de las caderas y de las rodillas. Y también si vemos el rostro de estos pacientes son como muy engrosados. Entonces aquí ya podríamos encontrar que tiene otros, como por ejemplo otra afectación orgánica asociada como cardiopatías o podemos encontrar una hepatomegalia. ¿Podrían llegar a vivir bastante tiempo? Sí, en la forma leve. Si nosotros queremos detectar o confirmar el síndrome de Horler, entonces tenemos que buscar los gangliosidos en orina. Entonces, si es positiva, debemos cuantificar la actividad enzimática, es decir, que si hay una actividad nula o está
que sí hay actividad, pero que es muy reducida, la podemos detectar en cultivos, en los leucocitos, en cultivo de fibroblastos. Entonces, si hay una actividad reducida, vamos a encontrar que hay presencia de una forma leve, que en ese caso sería de Shea. Ahora, tenemos el síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 2. Entonces, si ustedes encuentran en su literatura, ya sea mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter, es lo mismo. Entonces, nos estamos refiriendo a la misma enfermedad. En este caso, si vemos acá que está ligado al cromosoma X, generalmente solo lo vamos a encontrar en varones que están afectados, porque aquí vamos a ver que está el cromosoma X en el brazo corto. Entonces aquí hay una afectación del gen IDS que lo vamos a encontrar en este cromosoma. ¿Las mujeres podrían verse afectadas? No, pero sí podrían ser portadoras. Entonces tenemos que, en este caso, cuál es la enzima que se encuentra con la alteración genética. Aquí hay una deficiencia o una ausencia de la hidronato sulfatasa. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad? Pueden ser 1 en 100.000 casos, pueden ser 1 en 170.000 casos. Son, como les digo, son enfermedades que son extremadamente muy raras. Entonces, pero sí pueden presentarse. Una característica de esta enfermedad, a diferencia del síndrome de Horler, es que aquí no hay presencia de una opacidad corneal. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico diferencial de esos pacientes, porque, o sea, en la manera general podríamos sospechar que sí hay presencia de una mucopolisacaridosis, pero tenemos que ser muy acuciosos con respecto a los detalles del examen físico, porque en este caso no hay, puede verse afectado en la vista, sí, pero no vamos a encontrar una opacidad corneal. Entonces, en ese gen que vemos acá, el gen IDS, hay más de 300 mutaciones que esas pueden ser puntuales, de lesiones o inserciones. Y también vamos a encontrar acumulación de paransulfato y dermatansulfato. Ahora vemos acá. Entonces tenemos que hay dos formas clínicas de estos pacientes que podemos encontrar, por ejemplo, la forma grave y la forma leve. Entonces tenemos que acá en la forma leve se presenta de los 2 a los 4 años, que puede haber un retraso mental, hay un engrosamiento de la piel, los pacientes son como de talla muy baja para la edad, presenta visceromegalias que más que todo son agrandamiento del hígado. Específicamente hay una degeneración de la retina. También es un caso real. Aquí vemos que hay una afectación. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero no encontré otra imagen que sea más clara porque, como les digo, son como casos muy, muy, muy extraños, entonces es muy difícil encontrar casos clínicos reales. Entonces yo hice lo que pude hacer mi búsqueda, pero no encontré como una imagen más clara, pero a nivel de la piel podemos encontrar que hay como lesiones, lesiones dermatológicas que en ese caso sería pápulas. Las pápulas no es que sea como una roncha, sino que es como una mancha que se encuentra en la piel y en este caso de esta enfermedad, la enfermedad de Hunter, es una mancha hipocrómica, es decir, que es como una mancha blanquecina que podríamos encontrar en las extremidades, en este caso del paciente que lo presentó en el borde en la parte externa y en la parte interna. Aquí no se logra ver tan bien, pero sí tenía unas pápulas blanquecinas. Entonces también es muy posible encontrar síndrome del túnel del carpo en este caso. Y también tenemos que hay presencia de la forma leve, que aquí no hay como una afectación a nivel neurológico, ya que presentan una inteligencia normal y tiene manifestaciones similares de la forma grave, pero tiene una progresión más lenta, es decir, que avanza. Sí se desarrolla la enfermedad, se desarrollan algunos signos o características, pero no es como de una forma tan progresiva como la forma grave. Entonces sí se va desarrollando, pero de una manera más lenta. Entonces aquí hay una afectación, recordemos, en este caso de las pápulas, que es como un signo muy, muy, muy característico que vamos a encontrar en la enfermedad de Hunter. Entonces también se conoce como una lesión en empedrado, así como un signo en empedrado, porque si nosotros vamos caminando, no sé si han visto las calles que son como literalmente de piedras, ya sea en, eh,
bueno, lo pueden en distintas partes, ya sea a nivel rural, urbano, lo podemos encontrar, pero es como muy similar de esa enfermedad, que es como un patrón, como que fuera empedrado, por así decirlo. Ahora, ya pasamos a las gangliosidosis, que en este caso tenemos que hay una deficiencia de, perdón, en ese caso debemos hidrolizar los residuos de beta-galactosil, por ejemplo, para los residuos de galactosil del gangliósido 1, porque aquí en la gangliosidosis GM1 hay un acúmulo del gangliósido GM1. Entonces su incidencia es muy extraña, muy extraña, porque pueden ser un caso en 3.700 recién nacidos vivos o pueden ser un caso en 100.000 o 200.000 recién nacidos vivos. Entonces, ¿cuál es la afectación genética que vamos a encontrar? Es que hay una afectación del gen GBL1 que se va a estar localizado en el brazo corto del cromosoma 3. Entonces, esto va a hacer que haya... que no se esté descomponiendo, hidrolizando el gangliósido GM1 y esa se vaya a estar acumulando, más que todo se va a ir a acumular a las neuronas. Entonces ya se va acumulando a nivel cerebral. Entonces las manifestaciones que vamos a tener principalmente son del sistema nervioso central. Sí puede depositarse a nivel extra neurológico, por ejemplo, pueden ser en vísceras o también puede ser a nivel óseo. Entonces aquí tenemos que hay una gen, este gen codifica para la galactosidasa ácida, que aquí no se los puse, pero esa es la enzima que está afectado en esta enfermedad. Aquí vemos que la presentación clínica puede variar en la gangliosidosis tipo 1 porque puede ser de forma infantil, forma juvenil o en la forma del adulto. Entonces, la forma infantil principalmente lo vamos a encontrar en neonatos. Entonces, estos comienzan a presentar a los 6 meses un fenotipo muy parecido al síndrome de Horler, que incluso podría confundirse. También hay un agrandamiento de las vísceras porque vamos a encontrar una visceromegalia. En el caso de la forma infantil es la forma más grave y la forma más letal, es decir, que estos pacientes casi no sobreviven porque es una forma muy progresiva y que afecta el sistema nervioso central. Entonces los niños, por ejemplo, los recién nacidos, tienen muchas dificultades a la toma de alimentos porque no toman alimentos, sino que no tienen una buena succión, tienen un retardo mental muy profundo, que incluso esa enfermedad puede presentarse estando la mujer ya embarazada, pero como no se le hacen como pruebas tan específicas al momento de los controles prenatales, sino que hasta que ya ha nacido, porque se le ve como unas características físicas o signos, un fenotipo muy característico, hasta ese entonces se sospecha, pero sí podría desarrollarse desde el embarazo. En el caso de la forma infantil, también podría tener una afectación a nivel auditivo, ya que esos pacientes son como muy sensibles a los estímulos auditivos. Entonces también podríamos encontrar que estos pacientes son muy a nivel, por ejemplo, muscular, presentan una hipotonía, es decir, que el cuerpo se ve como que si estuviera aguado, por así decirlo. Eso es hipotonía. Entonces, y luego cambia a espasticidad, en la cual hay como una extensión de los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces, como les mencionaba, también podemos encontrar una visceromegalia, que lo más común que vamos a encontrar es un agrandamiento del hígado. Ahora, en el caso de la forma juvenil, o también conocida como una forma infantil o subaguda, esta va a presentarse entre el año, es decir, entre los 12 y los 18 meses. Entonces aquí tenemos que el desarrollo psicomotor puede ser normal, pero luego puede presentar una regresión neurológica muy deteriorada, porque va a presentar un cuadro de ataxia, puede presentar estrabismo, incluso podría presentar crisis convulsivas. Entonces, en este caso, puede haber, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria asociada, por lo tanto, en este caso, podría tener una
poca supervivencia porque no duran mucho, sino que pueden presentarse, pueden morir incluso de los 3 a los 10 años. Ahora, en la forma del adulto, en ese ya se va a presentar ya entre los 3 y los 30 años. Entonces, aquí tenemos que hay ya una afectación neurológica, pero leve, porque hay una alteración de la marcha, es decir, que el paciente como que le cuesta un poquito caminar, como que ya fuera un paciente de la tercera edad. Entonces, así se va a ver la forma del adulto, o sea, la forma de caminar va a ser similar a la de un anciano, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos que también va a haber una distonía del cuello y las extremidades. Y esa es como la forma más leve, ya que si pueden tener una mayor supervivencia porque tienen una progresión muy lenta, por lo tanto, sí pueden durar bastante tiempo. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que nosotros debemos mandar si sospechamos una gangliosidiosis tipo 1? Entonces, aquí tenemos que va a ser, dependiendo de los criterios clínicos que nosotros encontremos en los pacientes y la demostración de la beta-galactosidasa 1, ya sea en suero o lo podemos encontrar en leucocitos, en los fibroblastos o en líquido amniótico en el caso de las embarazadas. Incluso también podríamos mandar a hacer estudios de imagen para confirmar la presencia de una visceromegalia, específicamente una esplenomegalia, es decir, un agrandamiento del vaso. Ahora, aquí tenemos el caso, es un caso real de una paciente que ella estuvo como en control mucho tiempo, hasta los 10 años, pero tuvo un deterioro neurológico muy progresivo. Entonces a ella se le mandó a hacer una resonancia magnética cerebral, porque como ya se le sospechaba, desde los 18 meses se le tomó este examen. Entonces aquí hay una hipomielinización, una atrofia cerebelosa, es decir, que hay una también atrofia, que hay una disminución de la masa muscular del cerebelo, pero también a nivel cerebral. Entonces aquí hay, lastimosamente también esa niña falleció a la edad de 10 años porque ya presentó la forma infantil en este caso, pero se detectó hasta tiempo después. Ahora, tenemos la gangliosidiosis o GM2. Entonces, bueno, si encontramos GM2 o es una gangliosidiosis GM2, en este caso tenemos que hay una mutación de los genes que codifican o que se requieren para el catabolismo del gangliósido GM2, que estos son, aquí se los he colocado en la diapositiva, que serían EXA. Aquí tenemos EXA, en la cual la afectación lo vamos a encontrar en este gen que se denomina igual, que es el gen EXA en el cromosoma 15 en el brazo largo. También podemos encontrar el XP, que el defecto lo vamos a encontrar en el cromosoma 5, perdón, en el brazo largo. Pero también podríamos encontrar la subunidad GM2A, que va a haber una afectación de este gen en el cromosoma 5. Recuérdenme, aquí no es igual, sino que es diferente entre el XB y GM2A. El cromosoma 5, el brazo corto también, pero si vemos aquí lo que cambia son las subbandas. Al final, aquí vemos acá, cuál es el patrón a través del cual es heredado una gangliosidiosis GM2, es autosómico recesivo, es decir, que hay un 25 de probabilidad que puede haberse afectado un paciente. Entonces también aquí hay una respuesta exagerada en cuanto a las manifestaciones clínicas, a los estímulos tanto a nivel de tacto como auditivos. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad? Tenemos que va a ser 1 en 39,000 o 1 en 112,000 casos de recién nacidos vivos. Entonces, aquí tenemos, aquí les he colocado la gangliosidiosis GM2, por ejemplo, si se ve afectado porque hay tenemos que aquí son varias subunidades de la gangliosido GM2 que puede tener la subunidad alfa, la subunidad beta. Entonces, dependiendo de qué subunidad está afectado, también así está afectado el gen. Esa subunidad, por ejemplo, si es la subunidad alfa, aquí vemos que es el cromosoma 15, si es la subunidad beta, el cromosoma 5. Aquí vemos que aquí están las subunidades que son necesarias para degradar la exosaminasa. Aquí vemos cuál es la estructura también del gangliosido GM2. Entonces, la más frecuente que podemos encontrar es esa, que hay una afectación del gen de la enzima XA. Entonces, a ese se le va a conocer como la enfermedad de Tay-Sachs.
así va a ser la enfermedad. Y en este caso, los pacientes, por ejemplo, al nacimiento tienen una talla y un peso normal, pero lo que sí van a encontrar es que, por ejemplo, ni siquiera ha cumplido los 6 meses, cuando el niño tiene como una respuesta muy exagerada a los ruidos o cuando él toca cosas, porque los niños, ustedes saben que siempre andan para arriba y para abajo, pero ellos tienen que percibir como su mundo a través del tacto. Entonces tienen una respuesta muy exagerada al tacto. Entonces aquí hay como una sospecha de una gangliosidiosis tipo 2. Y claro, que tenemos que ver si no tiene una enfermedad que no sea genética para que confirmar o sospechar que tiene una gangliosidiosis tipo 2. Ahora, en este caso, los pacientes presentan como mm, a nivel ocular, una mancha rojo cereza en la mácula y pueden presentar una macrocefalia, es decir, que tienen un agrandamiento de la cabeza. Entonces, esos pacientes podrían desarrollar de una forma muy temprana ceguera, es decir, por lo tanto va a tener una afectación a nivel ocular y pueden adoptar posturas de cerebración. Aquí se lo voy a poner. En este caso de la gangliosidiosis tipo gangliosidiosis 2, ahí fue bien difícil encontrar un caso clínico porque solamente encontré como el más famoso, que es ese caso de ese niño de Tenerife, que en ese caso, si lo vemos acá, tiene como que si estuviera ido en este caso. Pero el paciente, aquí no podemos ver su cuerpo, pero adopta como una postura de cerebración en la cual hay una como extensión tanto de los miembros superiores como inferiores, pero hay una pronación de las manos y de los pies. Es como que hay un giro de las manos hacia adentro, pero están extendidos los brazos y también las piernas. Entonces, esa es como la postura característica que vamos a encontrar en una gangliosidiosis tipo 2. Entonces, si nosotros queremos como confirmar el diagnóstico, tenemos que determinar la actividad enzimática en leucocitos o en cultivo de fibroblastos. Veamos. Aquí encontramos, ya entramos a las glucogenosis. Entonces podemos encontrar a la glucogenosis, nos vamos a enfocar en este caso en la tipo 1 y en la tipo 2 hay más, sí, pero solamente vamos a ver esas en esas clases, recordando como un pequeño recordatorio acerca del glucógeno, que es una molécula, recordemos que es una molécula de alto peso molecular, y esa la vamos a encontrar principalmente en músculo y a nivel hepático. Entonces, esta, recordando, nos ayuda a mantener las concentraciones de glucosa y por lo tanto nos ayuda como a satisfacer las necesidades de energía que nosotros necesitamos en ese momento. Ahora, las glucogenosis de manera general son también enfermedades genéticas que son muy poco frecuentes. Entonces aquí hay una deficiencia de alguna de las enzimas o que degradan o que sintetizan el glucógeno. Entonces puede ser en degradación, síntesis, que puede verse afectada una glucogenosis. Entonces eso se va a ir depositando en tejidos, como por ejemplo a nivel hepático, puede ser en el músculo esquelético e incluso puede depositarse tejido cardíaco. Perdón, permítame un momento, solo voy a tomar un poquito de agua. Bien, hoy sí. Bien, lo que les estaba comentando que se puede depositarse en diferentes tejidos, ya sea a nivel hepático, puede ser en músculo esquelético, puede ser en músculo cardíaco también. Si se ve afectado el hígado, entonces también podemos encontrar un agrandamiento, es decir, que vamos a encontrar una hepatomegalia. Si nosotros hacemos un estudio de imagen, podemos, algo muy, muy, muy característico que vamos a encontrar es que hay hipoglucemia en esos pacientes.
Entonces vamos a encontrar que hay baja concentración de glucosa sérica. En cuanto al hígado, vamos a encontrar que sí hay una afectación porque ya hay como un agrandamiento, una hepatomegalia, pero sin embargo no va a ser como un daño tan irreversible porque no va a llegar a una cirrosis, sino que solamente va a haber un agrandamiento. En ese caso, si hay una afectación a nivel muscular, entonces los pacientes van a presentar mialgias, que es como un dolor un dolor muscular que es bastante intenso. No son capaces de realizar ejercicio porque como no se está suministrando el glucógeno, no es capaz de degradar el glucógeno para brindar suficiente energía por medio de la glucosa, entonces no son capaces de realizar actividad física. Entonces, una sospecha que podemos tener ante un paciente que no tolera hacer ejercicio, pero o sea, no ponerlo como excusa, sino que verdaderamente no tolera hacer ejercicio, es que tiene una sospecha de glucogenosis. Entonces, y si realiza ejercicio, ese paciente rápidamente tiene contracturas que son bastante intensas. Entonces, también esos pacientes permanecen bastante cansados o fatigados. Entonces, aquí tenemos, en este caso de la glucogenosis tipo 1, aquí va a haber una deficiencia de este complejo enzimático que es la glucosa 6-fosfatasa. En este caso, el tipo de herencia a través del cual es transmitida es autosómica recesiva y una característica muy importante que vamos a encontrar en la enfermedad de Bonnier, que si ustedes encuentran enfermedad de Bonnier o glucogenosis tipo 1, es lo mismo. Una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa también es como otros nombres alternativos que se conocen. Entonces aquí vamos a encontrar que el paciente tiene una hipoglucemia con cetosis, tiene agrandamiento del hígado, tiene un retraso del desarrollo, podría ser bastante profundo, no, en ese caso no. Entonces aquí tenemos que la glucogenosis tipo 1, esa puede haber 4 subtipos, puede ser 1A, 1B, 1C y 1D. Entonces, dependiendo de qué deficiencia o de qué gen esté afectado en la glucogenosis tipo 1, así se va a ver afectado también el gen. Por ejemplo, aquí tenemos el gen G6PC, la cual es la tipo 1A, entonces la vamos a encontrar que está en el cromosoma 17 en su brazo largo. Si, por ejemplo, la encontramos en el caso de la glucogenosis tipo 1B, entonces ya hay una deficiencia del transportador de la glucosa 6-fosfato, que sería la subtipo 1B, que es codificada por el gen G6PT, pero en este caso la vamos a encontrar en el cromosoma 11 en su brazo largo. Entonces podemos encontrar, como ese es un complejo enzimático, la glucosa 6-fosfatasa, que puede ser por la síntesis, puede ser degradación o puede verse afectado también el transporte. Entonces hay bastantes mutaciones que podemos encontrar en los genes, por ejemplo, que los más frecuentes serían el R83H y 130X. Esas son como las mutaciones más frecuentes que podríamos encontrar. Entonces, en la enfermedad de Bonnier, aquí tenemos la siguiente diapositiva, o la glucogenosis tipo 1 es el mismo, como les vuelvo a repetir, es lo mismo. Si ustedes ven enfermedad de Bonnier o glucogenosis tipo 1 o deficiencia incluso de la glucosa 6-fosfatasa, también se refieren al mismo síndrome. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la glucogenosis tipo 1? Entonces, aquí tenemos que el glucógeno debe ser, si nosotros necesitamos o tenemos requerimientos de glucosa, entonces tiene que degradarse el glucógeno. Aquí tenemos por medio de una fosforilasa, luego se forma glucosa 1-fosfato, luego actúa la fosfoglucomutasa en la cual nos da este componente que es la glucosa 6-fosfato. Entonces aquí debe actuar la glucosa 6-fosfatasa para poder catalizar la formación de glucosa, pero en este caso no es posible. Aquí no es posible la formación de glucosa porque hay una deficiencia de esta enzima que es la glucógeno 6-fosfatasa. Entonces aquí se va acumulando la glucosa
6-fosfato, perdón, aquí está el cursor, se va a acumular en los tejidos que ya habíamos mencionado, como por ejemplo a nivel hepático, puede ser a nivel muscular o a nivel cardíaco. Entonces tenemos que la acumulación de la glucosa 6-fosfato, aquí, que es este componente aquí, la acumulación, perdón, la acumulación de este componente a nivel hepático lo que va a hacer es que va a como a movilizar la glucólisis anaeróbica. Entonces también va a formar el piruvato, la cual va como a presentar como síntomas una acidosis. Entonces aquí también va a haber una afectación del metabolismo de los ácidos grasos, ya que va a ser como la vía metabólica alterna que utilizan para producir energía, ya que no puede hacerlo por medio de la glucosa. Entonces, esa glucosa 6-fosfato se va a distribuir a todos los tejidos y va a dar las diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en este caso, las manifestaciones clínicas que va a presentar pueden ser en la niñez o pueden ser en la pubertad. En el caso de la niñez, siempre va a haber el desarrollo de una hipoglucemia, porque ya vimos que no se está degradando a glucosa, sino que forma o toma otra vía alterna en la cual utiliza como vía principal los ácidos grasos. Entonces, aquí vamos a encontrar que esos pacientes también tienen ácido láctico aumentado en plasma. Vamos a encontrar también una visceromegalia, específicamente agranamiento del hígado, que es una hepatomegalia. Podríamos encontrar incluso en esa paciente que es una facies de muñeca, es decir, que es como una cara bastante redonda, tiene unas mejillas bastante prominentes y si ven, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero tiene como unas mejillas como rosaditas, entonces tiene como un rostro muy similar a una muñeca, por eso se le conoce como facies de muñeca. Ahora, en ese caso también podríamos encontrar que tiene las extremidades delgadas, en el vientre muy prominente. Aquí no podemos ver el cuerpo de la paciente, solamente el rostro, pero si nosotros también realizamos exámenes séricos, podríamos encontrar niveles altos de ácido láctico, podríamos encontrar colesterol y grasas en sangre también aumentadas, porque como les estaba comentando, toma otra vía alterna para generar por lo menos una fuente de energía. Entonces, en el caso de la pubertad, esos chicos no logran como desarrollar como todos los signos característicos de la pubertad y tienen un desarrollo muy insuficiente. Por ejemplo, pueden presentar, en este caso, no solamente aparte de la pubertad, no solamente va a haberse afectado eso, sino que podemos encontrar niveles de ácido úrico elevados, por lo tanto podría desarrollarse gota en esos pacientes ya cuando son adolescentes, podríamos encontrar cálculos renales, podría haber una afectación renal que podría llegar a una insuficiencia renal. Puede presentar incluso alteraciones óseas como una osteoporosis y si nosotros realizamos un examen de orina podríamos detectar una proteinuria y microalbuminuria. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar el diagnóstico de esa enfermedad? Esa es a través de la concentración de actividad de la glucosa 6-fosfatasa en hígado, pero esto es como no es un examen que sea solamente de sangre, o sea, que solamente se le toma una muestra, no, sino que es a través de una biopsia. Entonces es como ya un método muy invasivo y puede ser un poquito doloroso en el caso de los niños y también en los adolescentes. Entonces, solamente de esa manera nosotros vamos a confirmar que hay una deficiencia de esa enzima a nivel hepático. Ahora, siempre hablando de la glucogenosis, tenemos la enfermedad de Pompe o una glucogenosis tipo 2, en la cual va a haber, por ejemplo, una deficiencia de la alfa-glucosidasa, también conocida como maltasa ácida. Entonces, si ustedes encuentran cualquiera de esos nombres, se refieren a la misma enzima. Aquí también se va acumulando el glucógeno en músculo esquelético, en músculo cardíaco y podremos, el tipo de herencia a través del cual es transmitida esta enfermedad es autosómica recesiva. Hago énfasis en eso porque ustedes deben conocer el tipo de herencia de todas las enfermedades que hemos estado platicando desde la clase anterior. Entonces,
donde vamos a encontrar como la afectación o la alteración en la enfermedad de Pompe. Aquí está en el cromosoma 17 en su brazo corto, en la cual pueden haber más de 300 mutaciones. Entonces aquí tenemos que la incidencia es un caso en 31,000 nacidos vivos. Entonces aquí podemos encontrar manifestaciones musculares y cardíacas. Si vemos acá, en la enfermedad de Pompe, en este caso, el glucógeno no puede metabolizarse a glucosa, entonces este se va acumulando específicamente en los lisosomas. Entonces, los lisosomas van aumentando tanto de tamaño que esta sale a nivel extracelular y puede depositarse a nivel de las fibras musculares, por lo tanto va a dar como eh, una afectación muscular en la cual vamos a encontrar que en lugar de fibras musculares vamos a encontrar que solamente hay glucógeno. Entonces hay unas grandes cantidades de glucógeno a nivel muscular, por lo tanto podría, como un síntoma principal que podríamos encontrar, es una afectación muscular. Entonces, lo que impide que el músculo ejerza su función correctamente. Entonces, aquí les he puesto la forma, bueno, según la presentación clínica se pueden clasificar en forma infantil, clásica, en forma juvenil o en forma tardía. Entonces, pero vamos a regresar aquí en este caso. Si vemos acá que en los lisosomas, a ley, en una persona sana, eso es, en una persona sana, tendría que degradarse el glucógeno a la glucosa, pero como hay una deficiencia enzimática, entonces de la alfa-glucosidasa ácida lisosomal, recordemos que esa está a nivel lisosomal, la cual impide la degradación del glucógeno a la glucosa. Entonces, aquí vemos que hay una dilatación del lisosoma, que es bastante, que se va acumulando bastante glucógeno a nivel de lisosoma, porque no hay una degradación adecuada del glucógeno lisosómico. Entonces, esta acumulación va a afectar las células cardíacas, las células esqueléticas, también puede haber una afectación a nivel respiratorio y del músculo liso. Recordemos que el músculo liso más que todo lo vamos a encontrar como parte de la estructura de vísceras u órganos. Entonces, la gravedad de esta enfermedad va a depender del grado de déficit de la enzima que tengamos en estos pacientes. Entonces, si es menor la deficiencia, no va a haber como tanta afectación o tantas manifestaciones clínicas en la enfermedad de Pompe. Ahora, según sus características clínicas, las podemos clasificar en tres, lo que les estaba mencionando, la forma infantil clásica, la forma juvenil o la forma tardía. Entonces aquí tenemos que la infantil clásica, esa se va a presentar en los primeros meses de vida. Este es un caso real también que les he colocado ahí. Aquí tenemos que hay una hipotonía. Si ven acá, esta es una niña que no puede como sostener sus manos, sino que el cuerpo es hipotónico. ¿Sí? Sí, para que lo podamos entender, es como el cuerpo está aguado y tiene una fuerte debilidad muscular por la cual impide tener como poderse parar adecuadamente. Entonces tenemos que estos niños también principalmente lo que vamos a encontrar es que hay una afectación cardíaca, podemos encontrar macroglosia, es decir, que hay un agrandamiento de la lengua, hay hepatomegalia, podemos encontrar infecciones respiratorias bajas y dificultades para la alimentación. Entonces, la forma juvenil ya se presenta de los 2 a los 3 años y hay una debilidad muscular progresiva, pero aquí ya no va a haber una afectación a nivel cardíaco, solamente en la forma infantil clásica. Pero en este caso también tenemos en la forma tardía, que esta puede presentar ya cuando el paciente se encuentra en la edad adulta, que es en la tercera década de la vida. Hay una debilidad muscular, pero sobre todo de la cadera pélvica y a nivel de escápula. Es decir, incluso vamos a encontrar al paciente como que le cuesta caminar o que como que tiene una dificultad en la marcha. Entonces aquí tenemos que hay una debilidad muscular que puede ser en las piernas, también en las caderas y en el torso. Entonces los pacientes van caminando como que si se fueran de un lado hacia el otro, como que
como que estuvieran bolitos, pero no lo están. Entonces también hay dificultades, no solamente el desplazamiento, sino que si ellos quieren como subir y bajar grass y presentan grandes dificultades, no pueden permanecer de pie por mucho tiempo. Por lo tanto, por esas dificultades también son muy propensos a que puedan presentar caídas muy frecuentes o pérdidas del equilibrio. Y también necesitan como, no de por sí, tienen como una afectación en la marcha, no tienen como una estabilidad, entonces necesitan como de un soporte. Entonces podrían caminar con bastones o con silla podrían, perdón, estar en silla de ruedas. Ahora, también hay signos y síntomas respiratorios que pueden presentar esos pacientes, como por ejemplo una disnea cuando hacen ejercicio, es decir, que necesitan mucho aire, o presentan demasiado cansancio, incluso cuando hay una disnea de mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo quiere decir que es aquellas actividades que nosotros realizamos diariamente, es decir, por ejemplo, que nosotros nos peinamos, nos cepillamos, requieren un mínimo de energía. Sin embargo, cuando es una disnea de mínimo esfuerzo, ni siquiera pueden realizar esas actividades. Entonces, también presentan dificultades para respirar cuando los pacientes están durmiendo, que incluso podría complicarse llegar a una insuficiencia respiratoria. Y no solamente son síntomas respiratorios, sino que también pueden presentar síntomas gastrointestinales, ya que afecta también el músculo liso, entonces puede presentar dificultades para masticar, para tragar, para tomar sus alimentos. También pueden presentar porque hay una afectación a nivel muscular, entonces no tienen como la capacidad suficiente para tomar sus alimentos, ya que nosotros necesitamos los músculos para todo. Entonces, no son capaces ni siquiera de ingerir sus alimentos por la debilidad que tienen en la boca, en la lengua y en los músculos de la garganta. Ahora, por tener todas esas debilidades, también podrían presentar deficiencias nutricionales. Ahora, llevamos con déficit de la oxidación de ácidos grasos, que en este caso son diversas alteraciones metabólicas que afectan la producción de energía a nivel mitocondrial, que es a partir de los ácidos grasos. Entonces tenemos que es el déficit de la acilcoenzima deshidrogenasa. Hay de cadena larga y de cadena corta, pero aquí nos vamos a enfocar en el déficit de acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media. Entonces aquí tenemos que hay una deficiencia de la enzima acilcoenzima A, literalmente así se llama la enfermedad, deshidrogenasa de cadena media. Este patrón de herencia es a través de una herencia autosómica recesiva y podemos encontrar que hay 22 efectos genéticos en la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, la alteración genética que vamos a encontrar es que hay una afectación del gen AKDM en el cromosoma 1 en su brazo corto. Entonces, la incidencia de esta enfermedad es 1 en 14.600 recién nacidos vivos. Ahora, esos pacientes pueden presentar manifestaciones hepáticas, pueden ser manifestaciones cardíacas e incluso musculares. Aquí vemos acá que una persona normal que no tiene una deficiencia de esta enzima, las grasas que son provenientes tanto de la reserva del cuerpo como la grasa proveniente de fuentes exógenas, es decir, a través de los alimentos que son ricos en grasas, entonces esos se van descomponiendo o se van catabolizando para producir suficiente energía y que nosotros podamos cumplir con nuestro crecimiento y desarrollo. Pero en el caso de un paciente que tiene un déficit de la enzima acilcoenzima deshidrogenasa, no puede catabolizar esta enzima, por lo tanto no tiene como una energía suficiente para poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que puede presentar esos pacientes? La edad de presentación suele ser entre los 3 meses a los 24 meses, es decir, hasta los 2 años de edad. Entonces, aquí una característica que puede presentar es que hay como una disminución de las concentraciones séricas de glucosa desencadenada por ayuno. Entonces, también pueden presentar letargia, náuseas, o vómitos. Ahora veamos la siguiente. Aquí llegamos ya a la fibrosis quística, ya casi terminamos,
que en ese caso que es una enfermedad que va a afectar a las glándulas exócrinas y las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Entonces aquí va a haber un defecto del transporte de anión cloro en las membranas celulares de los epitelios glandulares. Entonces aquí hay un defecto en la proteína reguladora de la conductancia transmembrana, también conocida como RTFQ. Entonces el patrón de herencia a través del cual es transmitida esta enfermedad es autosómica recesiva. Esa enfermedad sí es más frecuente que las anteriores que hemos hablado, ya que tiene una incidencia de un caso en 2.000 recién nacidos vivos. Entonces aquí encontramos que hay una mutación en el gen que codifica esa proteína transmembrana que lo vamos a encontrar en el cromosoma 7 en su brazo largo. Entonces tenemos que hay una variedad de mutaciones que pueden estar asociadas a esta enfermedad, pero la más frecuente que vamos a encontrar es la A, bueno, aquí era una A, F508, porque aquí hay una pérdida de la fenilalanina en la posición 508. Entonces, principalmente tiene manifestaciones pulmonares esta enfermedad. Ahora, en este caso, aquí vemos como un canal de cloro. Si vemos acá, quizá la proteína CFTR, que es la proteína transmembrana que estábamos hablando. Aquí tenemos que en un paciente normal, aquí tenemos que en la glándula submucosa hay como una abertura. Entonces aquí hay una salida de cloruro de sodio y salida de agua, pero en el caso de un paciente esas están tapadas por moco, entonces no permite una absorción de esos nutrientes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que podría presentar estos pacientes? No solamente es a nivel respiratorio, pero si hablamos de este sistema, puede presentar bronquiectasias, una infección a nivel de los bronquios, neumotórax, hemoptisis, pueden presentar una rinosinusitis y los pólipos nasales, pero también puede afectarse a nivel gastrointestinal, es decir, que puede presentar una insuficiencia pancreática o pancreatitis, un síndrome de obstrucción intestinal, incluso podría llegar a un prolapso rectal, puede presentar en algunas, en menor frecuencia, sí podría presentar también un cáncer colorectal. Y no solamente tiene afectación a nivel respiratorio o gastrointestinal, sino que solamente a nivel de aparatos reproductores, por ejemplo, puede presentar en el caso de los hombres una agenesia bilateral de los conductos eferentes y en el caso de las mujeres oligomenorrea. Aquí vemos acá cuáles son algunas causas de variación de las manifestaciones principales de la fibrosis quística, que no solamente es factores genéticos, sino que también pueden verse involucrados los factores ambientales. Entonces, en este caso, tenemos que el fenotipo RTFQ es el principal determinante de la gravedad de la enfermedad pancreática y malformación de las estructuras reproductoras masculinas. Y como les comentaba, no solamente juega un papel importante la genética, sino que los factores ambientales. Ahora, con el hipotiroidismo congénito. Entonces, aquí tenemos que hay, bueno, esta enfermedad consiste que hay una deficiencia o un déficit de las hormonas tiroideas, las cuales causan alteraciones en el desarrollo de la tiroides. Entonces, esta también enfermedad es más frecuente porque es un caso en 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar estas afectaciones? Pueden ser en esos cromosomas, en el cromosoma 9 en su brazo largo, en el cromosoma 2 en su brazo corto, o en el brazo largo, perdón, o en el cromosoma 14 también en su base, en su brazo largo. Entonces, esto va a depender también de qué tipo de gen estemos hablando. Si tenemos acá el gen FOXE, el PAX8 y el NICAX2. Entonces, esos también genes están involucrados en la génesis del hipotiroidismo congénito. Ahora, el hipotiroidismo congénito, aquí tenemos que, bueno, en la siguiente diapositiva creo que les puse, no, en ese creo que no. Bueno, pero si vemos que hay una afectación del gen FOXE, que está localizado en el cromosoma 9 en su brazo largo, ¿cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar? Aquí tenemos que hay una agenesia de tiroides, que es decir, que hay como
no hay una formación total de la glándula tiroides, puede presentar labio leporino y una atresia de Coanes. Si es el gen afectado, PAX8, el cual se encuentra en el cromosoma 2 en su brazo largo, entonces podemos encontrar una hipoplasia, puede estar acompañada o no de una ectopía del tiroides con un hipotiroidismo congénito muy profundo, y si el gen afectado es el NICA-X2, que es la cual se encuentra en el cromosoma 14 en su brazo largo, la cual está implicada en la regulación de la transcripción de los genes, la cual ayudan a diferenciar las células tiroideas. Entonces vamos a encontrar que son manifestaciones fenotípicas, es una corioatetosis o una distrés respiratoria neonatal, una hipoplasia a nivel de tiroides y una elevación de la TSH. Ahora, si vemos acá, bueno, esto dependiendo del gen que sea afectado, sí también vamos a encontrar sus alteraciones fenotípicas, pero podemos clasificarlo también el hipotiroidismo congénito primario permanente en tipo esporádico, la cual son como la mayor parte de los casos que se presentan, en la cual hay anormalidades en la migración de la glándula tiroides, es decir, que hay una disgenesia tiroidea. Entonces, la causa más común es una ectopia, y la vamos a encontrar en mutaciones que se encuentran en el gen que codifica el PAX8, pero también pueden ser casos hereditarios en las cuales son disgenesias familiares, las cuales hay mutaciones que afectan la embriogénesis, la migración y la diferenciación del crecimiento. Ahora, otras manifestaciones clínicas que podrían presentar es que hay una fontanela posterior que está muy amplia, que es un hallazgo bastante frecuente que vamos a encontrar en esos pacientes. Podemos encontrar una macroglosia, una facies también que es muy engrosada, por así decirlo, así como veíamos en el síndrome de Horler, y tenemos que, perdón, permítame. Sí, en otras características clínicas que podríamos encontrar es que hay una lentitud o un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, como una bradicardia, una dificultad para alimentarse, y es muy frecuente también encontrar estreñimiento. Ahora, continuamos con ya la última enfermedad, que sería la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces aquí tenemos que son los trastornos hereditarios de la génesis de los esteroides a nivel suprarrenal. Entonces, en este caso hay una deficiencia, hay varios tipos de hiperplasia suprarrenal congénita, pero en este caso nos vamos a enfocar en la más frecuente, que es la deficiencia de la 21 hidroxilasa. Entonces, el déficit de esta enzima, perdón, va a causar un defecto grave tanto del cortisol y la aldosterona, y puede causar un hiperandrogenismo, es decir, que las mujeres que están afectadas presentan como características masculinas. Entonces tenemos que en este caso tenemos que hay un bloqueo de la cortisona y aldosterona, el patrón a través del cual es transmitido es autosómico recesivo, y la afectación a nivel genético la encontramos en el gen CYP21B. En su mayor parte son mutaciones causadas por deleciones, y estas se encuentran en el cromosoma 6 en su brazo largo. Entonces, aquí hay una producción excesiva de andrógenos. Entonces, la incidencia de esa enfermedad puede ser de un caso en 10.000 a 23.000 recién nacidos vivos. Ahora, aquí vemos acá. Como les digo, hay varios tipos de hiperplasia suprarrenal congénita dependiendo de la enzima que esté afectada, pero en ese caso nos vamos a enfocar en la deficiencia de la 21 hidroxilasa, la cual va a aumentar por ejemplo, un aumento de los cortisol y también de los andrógenos. Entonces, en este caso, creo que les puse aquí están.
En caso de un paciente que presenta una hiperplasia adrenal congénita, en la cual tiene un tubérculo genital, tiene un clítoris aumentado de tamaño, un engrosamiento de los labios también, y aquí tenemos que hay una hiperplasia del clítoris. Si vemos acá que tiene un orificio en su base, también hay un engrosamiento de los labios mayores que se encuentran fusionados en la línea media. Entonces, generalmente las mujeres son las que son afectadas en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí vemos acá, ya casi terminando. Aquí vemos que el tamizaje neonatal, bueno, ese es un examen que se utiliza, que nosotros vamos a obtener una muestra del talón. Eso, bueno, eso dependiendo también de qué tipo de tamizaje estemos hablando, ya que puede ser metabólico, puede ser también cardíaco, entonces son diferentes exámenes que podemos utilizar, pero en este caso podemos hacer uso de una cromatografía en papel o capa fina con sangre o con orina, la cual permite diagnosticar simultáneamente varias enfermedades. No es que vamos a tomar una muestra para cada enfermedad, sino que solamente nos basta la toma de una sola muestra para detectar una variedad de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los criterios de la Organización Mundial de la Salud para realizar un tamizaje neonatal? Entonces, aquí uno de ellos es que la enfermedad debe constituir un importante problema de salud, debe tener un aspecto crítico conocido, que se debe de tener de un método de cribado y adecuado para la confirmación diagnóstica, el control terapéutico de los casos descubiertos, debe haber un tratamiento aceptado para la enfermedad que se busca y el costo del descubrimiento de nuevos casos y el tratamiento debe ser beneficioso para la sociedad. Entonces, aquí se debe únicamente lo vamos a realizar en el caso que hay una sospecha. Incluso, bueno, aquí les he colocado una diapositiva del tamizaje que se utiliza aquí en el país o cuáles son las enfermedades que detecta el tamizaje neonatal, que en este caso sería el tamizaje metabólico. Generalmente estas pruebas no las mandamos a hacer los médicos generales, sino que principalmente tienen que ser médicos o pediatras o médicos neonatólogos. También pueden ser médicos endocrinólogos, pero que sí tienen que ser más que todo especialistas porque ellos son los que nosotros, pues, por ejemplo, si nosotros nos llega un paciente, nosotros hacemos todo lo posible por descartar un cuadro infeccioso, que sea una intoxicación o alguna otra enfermedad, pero si nosotros ya vemos que se está saliendo de nuestras manos, sí tenemos que derivarlo, en el caso de los niños, a los pediatras, los cuales hacen una evaluación más detallada de esos pacientes, ya que tienen una especialidad en ello. Entonces, ellos son los encargados de realizar, de indicar esos exámenes. Entonces, aquí tenemos cuáles son las enfermedades las cuales son detectadas a través del tamizaje metabólico, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita o la enfermedad en entonces tenemos cuáles son las pruebas confirmatorias y cuáles son las pruebas de tamizaje. Es decir, que si hay una prueba positiva, por ejemplo, en el hipotiroidismo congénito, que está la hormona estimulante del tiroides, TSH en sangre seca, si es positiva, entonces mandamos a hacer otros exámenes, como por ejemplo la TSH ultrasensible y T3 y T4 libres. Entonces, esos son como el tamizaje para detectar la presencia de esta enfermedad, pero necesitamos otra prueba de apoyo para confirmar su diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la toma de muestras en el caso del tamizaje neonatal en nuestro país? Debe ser entre el tercer y séptimo día de vida o que no sobrepase por lo menos los 28 días, que debe tener antecedentes de prematurez que sean entre 34 a 37 semanas, pero que tenga un peso de 2.000 gramos, o en aquellos prematuros menores de 34 semanas, pero que tienen un peso que sí es menor de 2.000 gramos, o en aquellos gemelos que están o neonatos que están muy enfermos o que tienen sospecha de síndrome genético. Bueno, entonces eso sería en el caso de nuestro país, que ese caso, bueno, incluso podemos encontrar los lineamientos para la toma de un tamizaje neonatal en El Salvador, que más que todo se toman a nivel del Seguro Social, del Ministerio de Salud también, pero Ministerio de Salud
generalmente solo toma hipotiroidismo congénito. Ustedes lo van a ver en sueño social y le toman una muestra del talón de los bebés. Eso se manda a estudio y solamente se demuestra si es positivo o negativo. Entonces, y se habla con la madre acerca de los resultados, ¿verdad? Pero si en el Seguro Social sí hay como mayor acceso de pruebas para detectar esas enfermedades metabólicas. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a esta clase. Solo permítanme.